mucho la revista de análisis de prensa, tuvimos noticias ahí variadas y me gustó muchísimo. Y que no tuvimos tanta noticia de muertes ni nada de eso, que siempre es como lo que más solemos comentar en algunas clases. Vamos a hablar un poco, les voy a contar, voy a tratar de hacer un repaso a vuelo de pájaro por la historia, el origen y la actualidad del Estado colombiano. Esta clase o esta sección de nuestro curso de historia, origen y actualidad del Estado colombiano tiene dos partes, una parte que la vamos a tratar hoy y una siguiente parte que vamos a abordar el siguiente lunes. 4 preguntas. Primera, Anderson, ¿tú te sientes orgulloso de ser colombiano? Yo, profe, uy, no sé, eso es ¿Cómo que no sabe? ¿Qué orgulloso. Claro. Pero realmente no sé, profe, eso de ser colombiano, no sé en qué incida. Porque para tener una nacionalidad, pues podría decir que sí, pero hay muchas cosas que uno sabe que en el país no están bien. Y si te Pues yo creería si te que, hubiesen dado la oportunidad de nacer en otro país, ¿hubieses decidido nacer en otro país? no, pues es que eso nadie lo decide, ¿no? No, no, pero Esas pongamos un son ejemplo cuestiones del azar. hipotético. Pongamos un ejemplo hipotético. Un ejemplo hipotético, yo creo que sí, obviamente, ¿En no dónde sé. hubieses querido nacer? Uy, no sé, es que el mundo está como en un caos que no se sabe qué país sería peor que Colombia. Mm, no sé, cualquier otro país podría ser bueno. Cualquier Pero otro orgulloso, país. orgulloso de ser colombiano. Incluyendo Venezuela. Doctora, Uy, sí, Dime, eso. Sebastián. ahí la pregunta sería otro país u otra familia, porque pues ahí también, digamos como o sea, esas familias que dominan el país, si usted hubiera nacido en una familia de esas, su perspectiva del país no sería diferente. Probablemente sí, tienes razón. Entonces de pronto también la pregunta se Si puede hubiese sido reformular hija de así. Luis, hija de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Bueno, digámoslo así, escoger otro país u otra familia. También puede ser. Dime, Paola. Pero digamos que eso también se puede tomar, o bueno, digamos que la gente no se sienta orgullosa de su país, tiene cierta, digamos, incidencia en que nuestro país esté como esté. Así es. Porque sí, tal vez nosotros no hayamos nacido en una familia con poder o con dinero, pero donde hubiéramos nacido en esa familia, las personas como, digamos, nosotros nos estarían tratando como nosotros los estamos viendo a ellos, porque no estaríamos haciendo absolutamente nada. Tienes mucha razón. Realmente, ¿por qué les hago la pregunta de si se sienten orgullosos o no de ser colombianos? Porque gran parte del desarrollo de un país y de la construcción de una sociedad y de una nación pasa por el amor que nosotros le tengamos a la patria, por el amor que nosotros le tengamos a ese lugar donde vivimos y que tanto construimos a partir de eso, ¿no? Eh, José Cárdenas, Buenas noches, profe. hola. Pues en mi opinión, realmente me siento avergonzado de mi propio país. Y si hubiera elegido, si hubiera nacido en otro lugar. Y realmente, pues, en referencia a lo que usted dice, sí, es verdad, el patriotismo tiene que ver mucho con el desarrollo de un país. Y pues, según la respuesta de muchos compañeros pues, que mencionaron esto, no, no somos patriotas en lo absoluto, ningún colombiano, porque si nos sentimos orgullosos de algo y decimos, no, pero es que esta cosa no, realmente no estamos haciendo nada. Pues el colombiano es orgulloso de sí mismo, de su raza, pero no de su país. Gracias, José. José Cara. Sí, Yo, es que yo también me llamo José. Es que hay dos Josés, entonces a uno le voy a decir Andrés, a ti te voy a decir Andrés y a ti te digo José. Ay, que vale. complique. Vale, pues yo sí me siento orgulloso de ser colombiano. Eh, digamos, lo que uno ve hablando con diversas personas, digamos, yo en videojuegos hablo con diferentes personas de diferentes países y uno ve la diferencia y también haber hablado con personas que han viajado. Y digamos, tristemente, lo que le dicen a uno es que
no le pidas, un colombiano no le puede ir a pedir ayuda a un colombiano fuera del país, porque un colombiano ataca a otro colombiano y uno es como que, en serio, es el consejo que le dan a uno si te dicen vas a viajar, si te encuentras con otro colombiano, cójalo con calma. Pídale favor a otro extranjero. Si usted es colombiano, no le pida favor a otro colombiano porque el otro colombiano te agrede. Yo no dice, ok, pero ¿por qué dicen eso? Dicen, ustedes son muy buenos trabajadores, grandes personas, aman mucho a su patria. Y pues, digamos, yo también la amo, es muy hermosa, es increíble. Yo creo que ningún otro país tiene la diversidad y la belleza que tenemos nosotros, la cantidad de climas, paisajes, gente, pero digamos, la experiencia, digamos, que han tenido, digamos, conocidos míos al respecto a lo que ven con otros, es que dicen que cuando te vas afuera, se ve muy bonito, sí, pero digamos lo que nos falta a nosotros cuando, como tal, es ese sentido de que entre nosotros nos ayudemos y nos apoyemos, ¿no? Que mm, no es que la ley del más abeja, del más avión, de que yo, el que le pueda hacer la trampa al otro, eso, digamos que es lo que más nos detiene, lo que yo siento que es lo que nos detiene, porque el resto lo tenemos. Tenemos gente muy inteligente, talentosa, increíble, que tenemos gente hasta en la NASA. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas increíbles. Gracias, José. Camilo, ¿tú me vas a ayudar respondiendo una de estas tres preguntas muy rapidito? Ok, profe, bueno, quería aportar a lo anterior, pero sí, no hay problema. Entonces, O las tres. bueno, no, solamente una, profe, para no extendernos. Que sería, digamos, ¿cómo ves a Colombia actualmente? Carambas. ¿Cómo la ves? Entonces, bueno, yo simplemente veo que, pues, ahorita están pasando una cantidad de eventos a nivel mundial pues Colombia, al igual que muchos países, como yo lo decía en el reporte de la noticia, lo que nosotros hacemos es emular lo que hacen otros países, ¿sí? En el sentido económico, en el sentido político, y pues que si uno ve en el sentido político es lo que determina pues de ahí para abajo, ¿no? Y que aparte la política está enganchado o va de la mano de la economía, ¿sí? Porque pues uno mira ahorita, la política es como el subordinado de la economía, ¿sí? Entonces lo que determina esos parámetros es la economía. Pero yo veo, digamos, básicamente que pues el conflicto interno que estamos viviendo, las mismas situaciones de desempleo e inseguridad las estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Y pues yo la veo, digamos así, que es una réplica de lo que está pasando a nivel mundial. Y pues obviamente, pues con el tema, digamos, de nuestro conflicto pues, eterno que se está eh, reviviendo, ¿no? Pero pues también por otro lado veo que también tenemos muchas cosas como positivas pues eso que caracteriza a los, pues como esa berraquera entre comillas colombiana, pues de una u otra forma es la que nos va a sacar pues de una u otra forma de adelante, ¿no? Entonces pues lo considero así, yo pienso que sí se está, o sea, yo lo veo así, está pasando aquí lo que está pasando en muchos lados y pues sumándole a nuestro conflicto interno, ¿no? Pero pues también está la esperanza, pues no nos podemos, digamos, estancar en todas esas cosas malas porque pues muchas cosas han pasado antes y pues no es la primera vez que, Así es. entonces pues sí, yo lo veo como así, profe, como en ese sentido. Gracias, Camilo. Freddy, ¿tú sabes por qué nos llamamos Colombia? Sí, profe, pues por Colón, en honor a Colón, Al señor Christopher que es Columbus. Columbus. Exacto. Muy bien. Y bueno, yo quería contestar la primera. Bueno, con toda. Bueno, el Estado colombiano se forma
emulando un modelo francés, un modelo que empieza la Revolución Francesa, la República, eh, que es muy antiguo, ¿no? Es antiguo del Imperio Romano, pero trata de emularlo y es un modelo centralista, ¿sí? Cuando se forma ya como tal el Estado de República de Colombia con la Constitución de 1886. Así es. Antes hubo unos intentos de formación de Estado, fueron fallidos, duraban unos años y se caían, pero este fue en sí Este fue el que fue. Ajá. Gracias, Freddy. Bueno, queridos y queridas, ¿cuál es el origen del Estado colombiano? Hay dos grandes tesis. Cuando se va a hablar del nacimiento o de la formación de un Estado, hay dos grandes tesis que la soportan. En este caso son dos tesis que hablan de la formación del Estado colombiano. Una primera tesis que dice que nuestro nacimiento se da el 20 de julio de 1810, cuando nuestros antepasados, los criollos, firman la Declaración de Independencia, que no era una declaración de independencia del Estado español, porque nosotros no queríamos ser independientes del Estado español. Nosotros lo que queríamos era no ser gobernados por José Bonaparte, que era el hermano de Napoleón y que en ese momento estaba gobernando en España, porque el rey de España lo tenían preso, como por decirlo así, secuestrado los franceses. Y otra tesis que dice que Colombia es Colombia, lo que nosotros conocemos como tal, desde los primeros estados monárquicos precolombinos, es decir, desde que nuestros antepasados aborígenes, los muiscas, los taironas, los arhuacos, los huitotos y demás, tenían o estaban en lo que hoy se llama el territorio colombiano. A estas dos tesis le han salido dos teorías, una teoría fundacionista y una teoría organicista del origen del Estado. Esta teoría fundacionista es una teoría apoyada en interpretaciones históricas, en interpretaciones jurídicas y en interpretaciones politológicas, que dice que el origen de nuestra organización estatal, es decir, el origen de nuestro Estado, se da en el momento en que nosotros firmamos un documento en donde nos declaramos independientes. Según esa teoría organicista, que es ampliamente apoyada por abogados, por historiadores, por politólogos, por sociólogos y demás expertos en áreas sociales, nuestra fundación, nuestro origen como Estado data del día 20 de julio de 1810. Pero hay otra teoría que es una teoría un poco más romántica, que es la teoría organicista del Estado, que dice que la existencia de un Estado-nación como tal se da a partir de un proceso biológico, que en el momento en que en el territorio de ese Estado está el primer ser vivo, llámese un animal, una plantita, un pececito o lo que sea, ese Estado ya es Estado. Para nuestro efecto, para el efecto de esta clase de contexto nacional y global, sin desconocer la teoría organicista, porque eso sería desconocer la teoría de la selección natural de Charles Darwin, la teoría que más aplica para entender o para partir de una base del nacimiento del Estado colombiano como tal es entonces la teoría fundacionista, que dice, nuevamente repito, que nuestro Estado nace como tal el día 20 de julio de 1810, cuando se firma el Acta de Independencia o el Acta de las Juntas de Gobierno. En ese entendido, yo voy a tratar de hacerles hoy un repaso por 210 años de historia de Colombia a vuelo de pájaro. ¿Y por qué abuelo de pájaro? Porque indiscutiblemente no puedo hacerles ese recorrido histórico como yo quisiera. Sí, Freddy, esa teoría es errada porque realmente nosotros y algunos historiadores lo han dicho, y historiadores como Orlando Falsborda lo han dicho, el día de la independencia, el nacimiento de Colombia como Estado como tal, no debería ser el día 20 de julio de 1810, sino debería datarse, y la fecha de nuestra independencia como tal debería ser el día 7 de agosto, que es cuando efectivamente se expulsa a las tropas españolas del territorio colombiano, no antes. Pero pues para efectos de lo que hemos aprendido y de lo que dicen los libros de historia tradicionalmente, es el 20 de julio y no podemos desconocerlo. Entonces, yo apoyada con el texto del profesor David Bushnell, del que ustedes pudieron leer los capítulos 2 y 3, y apoyada con historiadores como Orlando Falsborda, y otros expertos como Eduardo Posada Carbó, he decidido hacer esta división de la historia de Colombia en 4 grandes periodos.
Un primer periodo llamado Conquista y Colonia, que abarca de 1492 a 1810. Un segundo periodo que se llama Independencia y Formación como Nación, que abarca 100 años, de 1810 a 1910. Un tercer periodo que se llama Consolidación y Violencia, que abarca otros 100 años, de 1910 al 2010. Y un periodo que se llama Entre Paz y Pandemia, que va del año 2010 a el día de hoy. Entonces empezamos, y esta historia que yo les voy a contar hoy, esta bonita historia, empieza un día soleado del 12 de octubre de 1492, cuando un tal Cristóbal Colón llega con la Pinta, la Niña y la Santa María a las tierras de lo que hoy es la República Dominicana, y descubrimos las Indias, pero no era la India, sino era América. Después esto se llama América en honor a Américo Vespucio, que fue otra de las personas que también vino a conocer acá esta bonita tierra. En 1509 los primeros españoles llegan a lo que hoy es el territorio colombiano y empiezan toda esta colonización de lo que es nuestro país, con la fundación de grandes ciudades como Santa Fe de Bogotá, Santa Marta, Cartagena, etcétera, 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 Santa Cruz de Mompox y demás. En 1540 se establece lo que es el Nuevo Reino de Granada, y el Nuevo Reino de Granada, o se llamaba así el Nuevo Reino de Granada, porque en su momento a la reina española, a la reina Isabel, que en ese momento estaba tratando de expulsar del territorio de la provincia de Andalucía a los moros, a los musulmanes, se le dijo que aquí iba a tener una nueva ciudad de Granada mucho más bonita y mucho más colonial, que era la ciudad de Cartagena. Y en 1810 entonces se da esa declaración de independencia, esa declaración donde nosotros decimos, bueno, que no queremos ser gobernados por los franceses, sino que éramos parte de la corona española. Y esta declaración de independencia y todos estos movimientos independentistas se ven apoyados por dos grandes fenómenos. Un primer fenómeno que es la declaración, la Revolución Francesa, que habla de la liberté, la égalité, la fraternité, y que tenían consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues, y que los derechos del hombre y del ciudadano en su primer párrafo dicen es que todos los hombres somos libres e iguales ante la ley. Entonces en 1789 unos señores por allá en lo que hoy es el departamento del Socorro, el municipio del Socorro en Santander, empezaron a decir, bueno, pero si todos los hombres somos libres e iguales ante la ley, ¿por qué nosotros tenemos que pagarle impuestos a un rey español? Porque nosotros tenemos que empezar porque tenemos que respetar a un rey español, porque nosotros no podemos ser nosotros libres. Y también el movimiento o la revolución de los comuneros fue un primer paso muy importante para todos estos movimientos independentistas. Y el segundo gran fenómeno pues fue la independencia de los Estados Unidos, porque Estados Unidos fue el primer país del continente que se declaró independiente de un imperio europeo. Y siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, todos estos países latinoamericanos también decidimos independizarnos de los poderes, de los grandes poderes coloniales. Yo les había dicho que les iba a contar una anécdota, y es que en todo este periodo de la colonia, los grandes corsarios y los grandes piratas británicos que tenían por costumbre invadir estas tierras, y de hecho intentaron llegar a Cartagena, y un señor que se llamaba Blas de Lezo impidió que los piratas, los corsarios británicos, se tomaran Cartagena, y gracias a eso nosotros seguimos formando parte en su momento del Imperio Español y no fuimos parte del Imperio Británico, no hablamos inglés y hoy no somos un país de la Mancomunidad de Naciones Británica. Entonces, pues Blas de Lezo, gracias, porque los estudiantes de la Gran Colombia tienen que hacer un curso de inglés para poderse graduar. Después de esto, vamos a todo este periodo de independencia y formación como Estado-Nación. Y entre 1811 y 1819 nosotros vemos un fenómeno que se llama la patria boba. Porque es que, muchachos, independizarse no es fácil. Y cuando uno no sabe cómo gobernarse, es mucho más difícil. Y entonces resulta que todo este periodo nosotros sí, disque independientes y tal y cual, pero es que nosotros no sabíamos, o bueno, nuestros antepasados, no sabíamos cómo gobernarnos, no sabíamos cómo empezar todo ese proceso de formar una nación como tal. Y esto dio pie, nuestras indecisiones dieron pie a que se diera la reconquista, gracias de la reconquista española, que tenía como líder a un señor que se llamaba Pablo Morillo y le decían el pacificador,
que de pacificador, pues mucho no tenía. Y todo este periodo, pues también lleva consigo todos los movimientos, ya la lucha del ejército patriota encabezado por el libertador Simón Bolívar, por el general Francisco de Paula Santander y por todos los patriotas que nos liberaron y que terminaron en 1819, el 7 de agosto de 1819, efectivamente, en la batalla de Boyacá, expulsando a los españoles del territorio de lo que hoy es Colombia. Entre 1819 y 1830 empiezan como las pugnas en este país, porque es que resulta que no había dos hombres más diferentes que Bolívar y Santander. Santander quería un Estado federalista, Bolívar quería un Estado centralista, pero Bolívar además no tenía tiempo de gobernar, él fue el primer presidente de esto, pero pues Bolívar no tenía tiempo de gobernar porque él todavía tenía que irse a, a liberar Perú, a liberar Bolivia. Entonces dejó a cargo a Santander, Santander pues también trató de hacer todo lo que pudo, y ahí empezaron el sinnúmero de constituciones que hemos tenido, porque hay que gente para gustarle legislar acá en este país. Y empezamos a tener constituciones, hasta que en 1830, pues bueno, en 1830 muere el Libertador y se da también la separación de Ecuador y Venezuela. ¿Por qué se separan Ecuador y Venezuela? Porque primero Bogotá quedaba muy lejos, Bogotá no les prestaba como mucha atención y ellos también tenían sus intentos de ser independientes. Entre 1830 y 1886 se da el nacimiento de los partidos tradicionales de Colombia, es decir, el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Conservador que estaba muy ligado a la Iglesia Católica, el Partido Liberal que tenía otro tipo de ideas, otra serie de ideologías. Y empiezan a darse un sinnúmero de guerras civiles por federalismo, centralismo. Fuimos federalistas un tiempo, fuimos centralistas, esto del federalismo medio funcionó, esto del centralismo medio funcionó, hasta que en 1886, pues, el país tuvo N número de nombres, nos llamamos la Nueva Granada, la Gran Colombia, los Estados Unidos de Colombia, hasta que en 1886, como lo dijo alguien hace un rato, con la Constitución de 1886, se le da al país el nombre que tiene hoy en día, la República de Colombia. Y también, pues, gracias al presidente de esa época, al doctor Rafael Núñez, pues tenemos el himno nacional, que es el segundo himno más bello del mundo después de la Marsellesa francesa. Entre 1898 y 1902 se llevó a cabo la Guerra de los Mil Días. Y la Guerra de los Mil Días fue una de las confrontaciones más crueles y más cruentas que tuvo el Estado colombiano en su época, porque pues dejó muchísimos muertos, dejó una pobreza increíble, mucho atraso económico, mucho atraso social y demás. Y esta segunda época, por decirlo así, culmina con la separación de Panamá. ¿Quién me puede contar brevemente, en 45 segundos, cómo fue el cuento de la separación de Panamá? ¿Quién se lo sabe? ¿Ninguno se lo sabe? De memoria no. Pero cuente qué es lo que sabe. Y aquí armamos los retazos de la historia. Empieza Sebastián y sigue Freddy. Bueno, pues hasta donde yo me acuerdo de lo que enseñaban en el colegio es que era como un departamento que se sentía como muy alejado o muy falto de atención como del poder central, razón por la cual pues tomaron como la decisión como de independizarse, o sea, salirse de Colombia, de lo que era Colombia en ese momento. Freddy, ¿qué le falta a ese? Pero, profe, pero más que todo no fue por, digamos, por las guerras que hubo precisamente por el canal de Panamá, Por ahí va la que cosa, hubo Paola. contra los franceses y todo ese tipo de cosas. Por ahí va la cosa, Paola. No fue que Estados Unidos tomó Panamá y tomó como... No, eso todavía no pasa. Resulta que había una guerra entre conservadores y liberales. Y resulta que la Guerra de los Mil Días es esa guerra que dura del 98 a 1903. La separación de Panamá se da porque no hay una conexión real entre la capital y entre Panamá, ¿sí? O sea, que era lo mismo que nos había pasado con Ecuador y Venezuela. O sea, que ya habíamos repetido un error. Pero ahí el tema es que
primero Estados Unidos apoya con armas al Partido Conservador, que era el que tenía el gobierno en ese momento, y a cambio le pide que si logran gobernar después, les den el canal de Panamá a Estados Unidos, ¿sí? La construcción del canal de Panamá, que en ese momento lo tenía adjudicado una empresa francesa, como lo decía la compañera. Entonces, después de la guerra, Panamá se independiza y efectivamente se le da la licencia de construcción a Estados Unidos y por un precio pues regalado, porque Francia iba a pagar más por esa ¿Y cuánto construcción. nos dio Estados Unidos? No tengo la cifra clara, pero realmente, o sea, era como el 20% de las ganancias de lo que generara el canal, que después, pues no era nada, ¿sí? O sea, el 20% no era nada y después se apoderaron un rato también del canal y cuando Estados Unidos invade Panamá es porque Panamá le estaba exigiendo a Estados Unidos que pagara más, que era una mayor parte de eso, y se tomaron el canal. Y ahí fue la invasión de Estados Unidos a Panamá, que ya fue como en el 80 y algo. Sí, también para derrocar al general Noriega. Camilo, Ujú. Profe, ¿cuánto pues, nos pagaron por Panamá? no sabría decirte, pero sé que lo que yo había escuchado era que un presidente que era como general en ese tiempo había hecho un mal negocio, que prácticamente regaló Panamá, o sea, esa parte de Colombia. Pero exactamente no sé, profe. Sí sé que Panamá estuvo bajo el poder de Estados Unidos por 80 años y ya después se independizaron, entre comillas, porque no sé en qué irá ese proceso, pero pues No, ya estaban ellos Panamá es un país independiente. independientes, exacto. Entonces, pues estaban en ese proceso, pero pues eso es lo que tenía entendido, profe, ya lo que complementaron los compañeros. Paola, ¿quieres terminar la historia con algo o no? No, profe, tengo por entendido que más o menos nos pagaron entre 20 y 25 millones de dólares. 25 y con eso nos ayudaron para crear el Banco de la República. Exactamente. Ah, Más o menos eso fue lo que trataron. El Estado Y ahí pues colombiano, nació un tratado, no me acuerdo muy bien el nombre, de ahí nació un tratado también entre Estados Unidos y Colombia. Y de ahí fue que empezó todo. ¿todo qué? Todo nuestro Todas arrodillamiento, las embarradas entre Colombia y Estados Unidos. todo nuestro arrodillamiento a los Estados Sí, exacto. O sea, Colombia desde tiempos inmemorables aplicando la filosofía del gran Francisco Maturana, perder es ganar un poco. Ajá. Y viene, muchachos, el periodo más crítico de la historia de Colombia. 100 años donde pasaron de todo, de todo, de todo. Y yo voy a tratar de resumirlo porque no les puedo contar 100 años acá porque si no, acá nos quedamos el resto de la vida. Y quiero empezar con el año 1928, donde se da la masacre de las bananeras, la masacre que se dio en los cultivos de la United Fruit Company en Ciénaga Magdalena, donde terminan muertos unos trabajadores de la United Fruit Company que estaban pidiendo mejoras salariales y demás. Esta masacre da pie para que años después se escriba un libro que es considerado por muchos, aunque yo no esté de acuerdo con eso a nivel personal, como una obra cumbre de la literatura colombiana, el libro 100 años de soledad del señor Gabriel García Márquez, por el que en el año 1982 entonces Gabriel García Márquez gana el Premio Nobel de Literatura. Entre 1930 y 1946, Colombia, bajo esos 16 años de dominio del Partido Liberal en el gobierno colombiano, Colombia se convierte en una Banana Republic. Una Banana Republic es una república bananera, una república donde el gobierno de un solo partido pretendía hacer una serie de cambios y de consolidar una dinámica estatal diferente. Fueron gobiernos donde, por ejemplo, bajo el gobierno del señor Alfonso López Pumarejo, se intentó hacer la primera y única reforma estructural de Colombia, que evidentemente no funcionó, y fue un periodo también donde en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial,
se dieron muchos acontecimientos y la creación de muchas empresas que hoy en día pues siguen siendo importantes para nuestro país. En 1948 pasan dos cosas. Primero, se firma el documento de la novena Conferencia Panamericana, que es la conferencia que da vida a la Organización de los Estados Americanos, a la OEA, de la cual Colombia es miembro fundador, que fue acá en Bogotá. Y también en 1948, el día 9 de abril, pues asesinan al caudillo Jorge Eliezer Gaitán, que tenía todos los galones para ser presidente de la República. Y aquí empiezan los y sí de la historia de Colombia. Y si no lo hubiesen matado y hubiese sido presidente, este país sería mucho mejor, porque de pronto si no lo hubiesen matado, ¿será que no se hubiese dado este periodo de la historia de Colombia? Este que empieza en 1950 y se llama la violencia con V mayúscula, que fue la violencia partidista entre liberales y conservadores, que vivió periodos cruentísimos de muertes entre personas hasta de las mismas familias, porque es que resulta que si yo era prima de Anderson y Anderson era conservador y yo era liberal, a mí me tocaba matar a Anderson porque es que si no Anderson me mataba a mí. Y hay una película que se llama Cóndores no entierran todos los días. La corbata, profe. Que se las recomiendo un montón, que cuenta cómo era la historia, cómo fue la historia de la violencia partidista en Colombia. Y en 1953 se da la primera dictadura, la primera y única dictadura que ha habido en Colombia, de corte militar. Y fue la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. ¿Y por qué digo dictadura en mayúscula, entre comillas? Porque realmente no la podemos comparar con dictaduras con dictaduras militares como las que hubo en Chile a cargo del general Augusto Pinochet, o en Argentina a cargo del general Videla, o la junta de Stroessner en Bolivia, o las juntas militares en Brasil. Fue un gobierno de una u otra manera donde hubo un avance en ciertas cosas en el país, entre ellas que en 1957 pues en Colombia se aprueba el voto femenino, es decir, las mujeres votamos en Colombia desde 1957. Y en 1958, a nosotros que nos gusta copiar inventos, porque a nosotros nos gusta copiar las cosas que hacen los otros. En Venezuela hubo un pacto, se reunieron en Punto Fijo, una maravillosa ciudad del Caribe venezolano, el ADECO y el COPEI, que eran los dos partidos más importantes de Venezuela, haga de cuenta el Partido Liberal y el Partido Conservador, y ellos hicieron un pacto que se llamó el Pacto de Punto Fijo, donde entonces 4 años gobierna ADECO, 4 años gobierna el COPEI. Pues a nosotros se nos ocurrió lo mismo, pero pues nosotros no nos fuimos para ninguna ciudad del Caribe, sino nos fuimos para Chicoral, en el Tolima. Y nació el Pacto de Chicoral, o lo que ustedes conocen como el Frente Nacional, donde el Frente Nacional donde se acordó 4 años iban a gobernar los liberales y 4 años iban a gobernar los conservadores, y 4 los liberales y 4 los conservadores. Y esto se da en un mundo donde estábamos en plena Guerra Fría y donde en 1959 triunfa en Cuba una revolución, que fue la Revolución Cubana, de los hermanos Castro y Ernesto Guevara. Y con el triunfo de la Revolución Cubana empiezan a nacer un montón de grupitos marxistas, de corte marxista-leninista, donde todos querían derrocar a los estados de la derecha recalcitrante que eran liderada por los Estados Unidos. Y aquí en Colombia nacen algunos de los grupos guerrilleros que nosotros conocemos. Nace el Quintilame, nace el ELN, nace el EPL y nace la guerrilla de las FARC. Después, años después, nace el movimiento M19, el movimiento 19 de abril, que se convirtió en el primer movimiento guerrillero en utilizar no los golpes. Antes del nacimiento del M19, la guerra estaba en los campos colombianos, en la parte rural, pero el M19 trae el conflicto a las ciudades con golpes espectaculares como el robo a la espada de Bolívar, el robo de las armas del Cantón Norte, la toma a la Embajada de la República Dominicana y, por supuesto, la toma al Palacio de Justicia. Y a esto se le suma a esta novela que ya de por sí teníamos una Colombia llena de desigualdad social, con solamente 2 partidos políticos en el poder, con unos grupos armados al margen de la ley,
se le suma un actor más y se le suma algo que se llamó el narcotráfico, porque empezaron a nacer los grandes carteles de las drogas que se conocían en esa época, que fueron el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Y en el año 89, el 18 de agosto del 89, matan a Luis Carlos Galán Sarmiento. Y aquí viene el segundo y sí de la historia de Colombia. Y si no hubiesen matado a Galán, y si Galán hubiese sido presidente, pero Galán no fue presidente. En el 90, entre el 90 y el 94, el presidente de Colombia fue el señor César Gaviria Trujillo. Y bajo el gobierno del señor César Gaviria Trujillo, se dio la apertura e internacionalización de la economía colombiana y, por supuesto, una nueva constitución, la Constitución de 1991, que nació bajo la iniciativa de un movimiento estudiantil que se llamó la Séptima Papeleta. Entre 1994 y 1998 gobernó el señor Ernesto Samper Pizano. Y probablemente ustedes no se acuerdan porque ustedes eran muy chiquitos, pues yo también, pero pues para eso están los libros de historia que nos cuentan estas cosas. Y es que Colombia estuvo a punto de ser nombrado un estado fallido, porque en Colombia en esa época el presidente estaba acusado de narcotraficante. Era terrible, muchachos, ver cómo el presidente estaba acusado de narcotraficante y lo podían meter preso, porque su campaña política había sido financiada con carteles de las drogas ilícitas, aunque él dijo que todo fue a sus espaldas. Y esto da pie para que en 1998 gobierne, llegue al poder el señor Andrés Pastrana Arango, que tenía dos promesas de campaña. Una, recuperar la imagen internacional de Colombia y hacer la paz con las FARC. Y pues sí logró recuperar la imagen de Colombia, logró pues como mejorar un poco esa imagen que tenían de nosotros como un país que estaba al borde del colapso y demás. Intentó hacer un proceso de paz que seguramente el señor tenía todas las mejores intenciones, pero pues como dicen las abuelas, desde el desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo. Y desde el momento en que Tiro Fijo lo dejó plantado, sabíamos que eso no iba para ningún Pereira, como dicen por ahí. Y pues este periodo fue un periodo terrible, porque además de que la guerrilla de las FARC tenía 42.000 kilómetros cuadrados de tierra solo para ellos, donde hacían su ley y no les importaba nada, estaba los paramilitares, que en esa época hicieron masacres y matanzas horribles y devastadoras. A finales de ese gobierno se firma el Plan Colombia, que fue un plan de cooperación internacional entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia, un gobierno de cooperación militar, por el cual Colombia se convirtió en el segundo receptor de ayuda militar de los Estados Unidos después del Estado de Israel, y que le da pie a que en el 2002 llegue un gobierno que fue el del expresidente y hoy ex senador Álvaro Uribe Vélez, que lo llamamos entre la seguridad democrática y San José de Ralito, porque el gobierno en ese entonces lo que hizo fue elevar la seguridad nacional al primer lugar de la agenda política en Colombia. Es que en Colombia no hay turismo porque hay guerrilla. Es que en Colombia toca invertir la plata de la salud en la guerra porque hay guerrilla. Es que en Colombia no llegan las empresas privadas porque hay guerrilla. Es que en Colombia tal porque hay guerrilla. Entonces eso es un proceso que se conoce como la securitización de la política exterior colombiana. Y pues él hizo un proceso de paz con los grupos paramilitares, proceso de Santa Fe de Ralito, no es San José de Ralito, mil disculpas, en donde se desmovilizaron cerca de 40.000 miembros de las fuerzas de las Autodefensas Unidas de Colombia, y se da origen a la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, que es el primer cuerpo de normas de justicia transicional en Colombia. Muchos de estos excombatientes se volvieron a armar en lo que hoy se conoce como las bandas criminales, y los líderes están hoy en cárceles de los Estados Unidos pagando penas por narcotráfico, y pues hoy una corte de Estados Unidos tomó la decisión de que antes del 4 de septiembre al señor Salvatore Mancuso se lo va a deportar a Italia, puesto que el señor Mancuso tiene nacionalidad italiana. Y esto nos lleva a la época actual, que se llama Entre Paz y Pandemia. En el 2010 llega al poder el
En el 2010 llega al poder el señor Juan Manuel Santos Calderón, que pensamos que iba a ser más de lo mismo, pero Juan Manuel Santos vio una oportunidad de oro para hacer la paz, una paz impopular, una paz que a nadie le gustó, una paz que quizá nadie entendió, pero que, y cuando hablemos de justicia transicional y demás, voy a ahondar sobre esto, sobre este comentario impopular que yo tengo, y es que era lo que tenía que hacerse y cómo tenía que hacerse. Y pues hoy estamos entre el posconflicto, entre cumplir eso que se pactó en La Habana, pese a que el gobierno nacional en cabeza del señor Iván Duque no le gusta, y tratar de sacar al país de una pandemia que nadie se esperaba y que nos tiene un poco colapsando a todos. Y pues estos son 210 años de historia de Colombia. Abuelo de pájaro, como les digo, pues no les puedo contar toda la historia de Colombia o todo lo que ha pasado porque tendría que escribir un libro. Quizá me faltaron algunos hechos importantes, quizá algunos de los hechos que están acá no sean tan importantes, pero pues creo que son los que un poco reflejan lo que ha sido la historia de Colombia en estos días. Vamos a hablar un poquito de Colombia hoy. Hoy Colombia es un Estado unitario, social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno es una república presidencialista encabezada por el señor Iván Duque Márquez. Colombia es el 28º país más poblado del mundo, con una población estimada de entre 49 y 50 millones de habitantes. Con una superficie de 1.141.000 kilómetros cuadrados, somos el 26º país más grande del mundo y el 7º país más grande de América. Somos la segunda nación con más hispanohablantes detrás de México, que tiene 200 millones de habitantes, y la tercera con más católicos después de México y Brasil. Colombia tiene unas fronteras marítimas y unas fronteras terrestres. Quizá las fronteras marítimas no son de mucho conocimiento, quizá nadie les presta tanta atención a las fronteras marítimas. Tenemos una frontera marítima con Jamaica, una frontera marítima también con Honduras, una frontera marítima con Nicaragua que fue modificada por una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 2012, una sentencia que no se ha cumplido y por la cual Nicaragua volvió a demandar al país, y pues probablemente vayamos a perder más extensión de mar territorial. Una frontera marítima por el Mar Caribe y el Océano Pacífico con Costa Rica. Una frontera marítima con Panamá y una terrestre de 226 kilómetros también con el mismo país. Una frontera marítima con Venezuela que está en un proceso de diferendo limítrofe que ninguno de los dos estados ha decidido activar, pero en cualquier momento el Estado venezolano puede demandar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya si el Estado colombiano no lo hace antes, y el Estado colombiano no lo va a hacer porque no es prioridad del Estado colombiano. Tenemos una frontera terrestre con Venezuela de 2.219 kilómetros, que es la segunda frontera más larga del continente después de la frontera entre México y Estados Unidos, y la segunda frontera con más problemas del continente, después de la frontera entre México y Estados Unidos. Tenemos una frontera con Panamá, con República Dominicana, perdón, una frontera con Haití, una frontera marítima con Ecuador y una frontera terrestre de 586 kilómetros con el país ecuatoriano, que es una de las fronteras más pacíficas que tiene Colombia en términos de integración. Una frontera de 1.626 kilómetros con el Perú, que podía ser más larga, pero en la guerra con el Perú perdimos gran parte de territorio. Y una frontera terrestre con Brasil, que es la segunda frontera más larga que tiene nuestro país. Pregunta para todos: ¿ustedes conocían las fronteras marítimas de Colombia o solamente conocían las fronteras terrestres? Doctora, yo sí en el tema de las marítimas, sí en algún momento estuve estudiando lo de los islotes de los monjes y hace poco se encontró petróleo Y por allá. ahí, ¿y quién cree que está Entonces explotando? ahí hay varios argumentos encontrados porque según todos los estudios de la historia, ese islote le pertenece a Colombia, pero ¿sabe quién lo Colombia está nunca ha explotando? ejercido su jurisdicción. ¿Su Entonces merced ahí es sabe quién lo como está explotando? argumento. ¿Cómo? ¿Usted sabe quién está explotando todo el petróleo que está en el islote de los monjes? Me imagino que Estados Unidos, pero no sé. Estados Unidos, no es mijo. Venezuela, entonces, pero no, lo que yo tengo entendido es que eso Venezuela. está quieto. Eso está quieto, lo No, que lo yo que tengo. pasa es que Venezuela lo está haciendo de una manera muy, ¿cómo decirlo? Sutil.
porque de todas maneras, si Colombia lo llega a demandar, Colombia gana la demanda. Claro, es que ¿Cuál es nosotros el tenemos problema? prácticamente argumento. Que por principios de política exterior, Colombia no demanda a sus países vecinos. Colombia prefiere resolver sus problemas con los países vecinos por las vías diplomáticas. Y de hecho, durante los primeros años del gobierno Chávez, ese fue uno de los temas que más se trató de resolver, pero no se pudo. Y no se pudo, y no se pudo. Y no se va a poder por ahora. No, y de hecho la última intento de negociación fue en el mandato de Uribe, y el que enviaron no dijo nada. O sea, el embajador que me ahorita se me olvida el nombre, no dijo gran cosa. Exactamente. Los datos que yo les voy a dar a continuación no son datos de María Isabel Cadrasco, son datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y lo aclaro porque probablemente pueden ser sujeto de indignación. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Colombia es una economía emergente y una potencia económica en Sudamérica. Es parte de bloques como la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y de un bloque de países emergentes que se llama los IBEX, que está conformado por Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, que son los países con mayores perspectivas de crecimiento económico según el banco Goldman Sachs, después de los llamados BRICS, que los BRICS son Brasil, Rusia, India y China. El PIB per cápita de Colombia ocupa el puesto cuarto en América Latina, detrás de Argentina, México y Brasil, y el 28 a nivel global, al igual que el PIB nominal de Colombia, que es el cuarto después de los países anteriormente mencionados, y el 29 a nivel mundial. Con una población aproximada de 50 millones de habitantes, la ciudad más poblada de Colombia es Bogotá, la capital del país, con 7.715.778 habitantes, y le siguen ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, que son las otras 3 ciudades más importantes del país en términos económicos e industriales. Después de aquí siguen ciudades como Cartagena de Indias, que es un patrimonio turístico, un patrimonio cultural de la humanidad, Cúcuta, que es la capital del departamento del norte de Santander y la frontera natural con Venezuela, Soledad en el Atlántico, Bucaramanga, Bello en Antioquia, Villavicencio, Ibagué, Santa Marta, Valledupar, Manizales, Pereira, Montería, Neiva, Pasto y Armenia. A nivel de educación, el sistema educativo colombiano está regulado por el Estado a través del sistema de del Ministerio de Educación. Nuestro sistema educativo se divide en educación preescolar, que son para los chicos menores de 6 años, educación básica, que tiene primaria y secundaria, educación media y educación superior. Tenemos un organismo de financiación estatal de la educación, que es el ICETEX, y en el 2016, según el último reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la tasa de alfabetización en Colombia era del 94.65%, es decir, que para 2016 en Colombia el 94.65% de los colombianos sabíamos leer y escribir. A nivel de salud, según la Organización Mundial de la Salud, Colombia ocupa el puesto 22 entre 191 países en cuanto a funcionamiento de un sistema general en salud que tiene 2 regímenes coexistentes: el régimen contributivo, que es el de los que pagamos por salud y por el derecho a la salud, y el régimen subsidiado, que es financiado por el Estado por medio del CISBEN. Según la Organización Mundial de la Salud, Colombia es el país de América Latina con la cobertura más alta en salud, con cerca del 95% de la población con acceso a servicios de salud. Y ojo, aquí no se habla de calidad, aquí se habla de cobertura, de quiénes pueden acceder al sistema, no de qué tan bueno o qué tan malo sea el sistema. La principal causa de función en Colombia son los infartos, seguido por enfermedades cerebrovasculares y enfermedades pulmonares, debido a que en Colombia gran parte de su población es sedentaria y fumadora. Un estudio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Harvard del año 2018 hizo un análisis de cuáles son los principales problemas que tiene la sociedad colombiana hoy en día, y estos fueron los resultados que arrojó. La corrupción. Colombia es el tercer país más corrupto de América Latina después de Brasil y Haití. El desempleo, que tiene hoy cifras de cerca del 20%. La pobreza, que se cree que también con la pandemia del coronavirus va a aumentar. La discriminación. En Colombia discriminamos por partido político, por raza, por equipo de fútbol, por religión, por orientación sexual, por lo que sea. El narcotráfico, la delincuencia.
Las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos siguen siendo, siguen siendo un problema grandísimo en Colombia. La violencia de género, y no solamente la violencia de hombres hacia mujeres, sino también en algunos casos que no se denuncian, que son muy pocos, pero que no se denuncian y también son importantes de mencionar, la violencia de mujeres hacia hombres. El abstencionismo electoral, en Colombia a la gente no le gusta votar, a la gente le da pereza ir a votar, y también el Estado no garantiza que en los lugares más alejados del país se pueda votar en paz. Los bajos niveles de la educación, porque aunque hay una buena cobertura, y según la OCDE el 94% de los colombianos sabemos leer y escribir, no todo el mundo puede acceder a educación de calidad, no todo el mundo puede ir a universidades. De hecho, ustedes que están acá hoy en este salón virtual son unos afortunados, gracias a los esfuerzos que ustedes mismos hacen trabajando para pagarse su carrera, son unos afortunados y pueden acceder a educación que espero, por lo menos en lo que corresponde a esta clase, sea de calidad. Tenemos un gran atraso científico y tecnológico, porque, y esta pandemia lo ha dejado más claro que nunca, no hay cobertura de internet, no en todos los hogares hay un computador para poder acceder a una clase o a un trabajo, entonces son cosas que hay que mejorar. Y la impunidad, porque el sistema judicial de Colombia pues es lento y en muchas ocasiones no cumple con el objetivo de impartir justicia. ¿Creen que hace falta algún problema o con estos tenemos suficiente? El de las cárceles, profe. Eso es importante. ¿Cómo se llama eso? El Hacinamiento. hacinamiento carcelario. Correcto, sí, señora. ¿Algo más? Que el Estado no está en gran parte del territorio, solo está La poca presencia del Estado, muy bien. Solo en el 5% creo que está. En el 10%. Drogadicción, profe. Pues el narcotráfico viene con ese problema. Es que el problema del narcotráfico, y aquí también voy a dar una opinión impopular, no es un problema de terrorismo, no es un problema de crimen organizado. El problema del narcotráfico es un problema de salud pública. Y nosotros vamos a seguir produciendo drogas ilícitas hasta tanto haya quien nos compre drogas ilícitas. Así que en vez de estar llorándole a Donald Trump para que nos perdone porque estamos cultivando mucha coca, deberíamos exigirle que él también regulara el problema del consumo de drogas en su país. Y en Europa también. Y en Europa también. Los bancos. ¿Qué pasa con los bancos? Digamos, todas las cosas que dicen que son buenas, que la rentabilidad, todo eso lo hacen los bancos. Digamos, el 4 por 1000 solo beneficia a los bancos, no beneficia al Estado. Entonces, todas las personas que manejan el banco, manejan el Estado y las políticas que se aplican en el país. Las tasas de interés son muy altas, son las más altas de Latinoamérica. ¿Algo más? ¿Algún otro La problema? privatización, doctora, la privatización, eso nos va a afectar. La privatización, muy bien. Bancos, privatización, cárceles, drogas. Digamos el tema de los bancos y la privatización, yo pienso que eso es como parte del modelo liberal, neoliberal, es decir, todo dentro del capitalismo es negociable, o sea, la idea es todo cogerlo, privatizarlo y venderle a la gente. Los bancos obviamente van a seguir llenándose y pues van a seguir cogiendo poder porque pues esa es la idea, ¿no? Esas son las instituciones que gobiernan ahorita. Muy bien. ¿Algo más? La mala economía. Bueno, el modelo económico, lo acaban de mencionar precisamente. El crecimiento de grupos emergentes, ¿no? Pues, el recrudecimiento de la violencia. Como por dar un ejemplo de la privatización, y no sé, para mí se me hace como un daño más contundente y más fuerte, lo que pasa con las semillas en los campesinos. Toda esta, llamémosla, toda esta opresión que está generando Monsantos, de que solo se puede sembrar las semillas que tienen pues estos tratamientos genéticos que pues no son como muy recomendables. Entonces están dejando en un segundo plano e inclusive están anulando todas las semillas orgánicas y naturales que tenemos en Colombia. Les falta uno muy importante. Ambientales, ¿no? También. El medio ambiente, sí, señores.
toda la crisis medioambiental que tenemos y que nos va a cobrar un precio muy caro si seguimos Es maltratando un el tema planeta. global que está muy escondido a nivel Exactamente, ese es un terráqueo. tema de todos. Pero bueno, yo creo que ya contamos muchos problemas. Ahora yo quiero hacerles una pregunta final a todos ustedes. Mentira, no quiero hacerles la pregunta todavía. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? ¿Hablé muy rápido? ¿Todo comprendido? Sí, profe. Ahora sí la pregunta. ¿Cómo pueden ustedes, o cuál es el rol de los profesionales como ustedes, profesionales gran colombianos, que están formados desde la ética y desde el humanismo, cuál es el rol de ustedes en la solución de los problemas de Colombia? ¿Qué pueden aportar ustedes como profesionales de esta universidad y como ciudadanos y como seres humanos a la solución de los problemas de Colombia? 3 personas. José, adelante. 3, 4 personas. José, adelante. Yo opino que dando ejemplo, siendo una persona ética, y ayudando a las personas más necesitadas, colaborando, pero principalmente el ejemplo. Si uno no da ejemplo, es como la frase que dice, predica pero no aplica. Entonces, las palabras se las llevan el viento y lo que te definen son las acciones. Muy bien. Steven. Bueno, pues yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Colombia es el individualismo. Ahora usted hacía la pregunta de que si nos sentíamos orgullosos de ser colombianos y la verdad uno puede que se sienta de ser orgulloso de ser colombiano y por todo lo que tiene y por el país que tiene, pero la verdad el problema de ser individualista nos ha perjudicado mucho. Cada quien piensa lo que quiera. Todo el mundo piensa solo es primero yo, segundo yo, tercero mi familia, de ahí el resto no me importa. Entonces yo digamos el rol que tenemos, no aquí como gran colombianos, porque es que mire que eso a mí me parece, eso solo se ve ahí en el eslogan, pero eso de ser gran colombianos, incluso el premio 2006-2010, no me acuerdo, al gran colombiano, ahorita está preso. Entonces yo no, esos como reconocimientos como que no la halagan a uno. Pero bueno, a lo que hoy es que sí podemos aportar desde la práctica, desde todo, pero sobre todo haciendo a las personas más humanas y sobre todo concientizando en que sí se puede cambiar, pero somos todos o no somos nada, porque ¿qué hacemos? Gracias, Steven. Freddy. Bueno, yo como profe sí, digamos que me he hecho el compromiso desde la educación, pues tratar de formar a los chicos para que ellos mismos sean los que transformen el futuro de nuestro país y que sea mejor. Y quería agregar una Tú cosita y es tienes que, un rol muy importante como profesor. sí, y yo creo que es, Quizá más importante que el que tengo yo como profesora universitaria. Pues es que tú estás formando a los chiquitos de este país. ujú. Y quería agregar una cosita y es que nuestro himno es según un estudio, es el sexto peor del mundo. Ni siquiera está entre los 10 primeros de los bonitos. Me han engañado toda la vida entonces. Sí. Voy a ir al colegio que me devuelvan la plata. Gracias, Freddy. ¿Quién más quiere respondernos a esta pregunta? ¿Qué rol juegan ustedes como ciudadanos, como arquitectos, como abogados, como contadores, como ingenieros? Yo mismo. Diego y Eliana. Bueno, pues yo hago una reflexión, ya que estás nombrando todas estas profesiones y pues está nombrando también el alma mater, que pues es la Gran Colombia, es invitar más bien no solo a los gran colombianos, sino a todos los estudiantes. Es como ese aporte, ¿no? Invitar a todos los estudiantes universitarios a hacerse notar, ¿no? A exigir de pronto todo este tema de atrasos que se ve en las problemáticas de Colombia, dejar de ser atrasos y empezar a hacer que nos escuchen. Doy un ejemplo para ser más claro. Estados Unidos en muchos aspectos de su política y de su forma de gobernar,
no mueve un dedo si no es auspiciado por 2 o 3 asesores de Harvard, de todas estas, sí, pues por nombrar la más conocida, pero de todas estas entidades estudiantiles, de todas estas universidades. Es muy importante que, un ejemplo, el gobierno se basara también en estudios de la Universidad La Gran Colombia, Universidad Nacional, Universidad del Valle, todas estas universidades que tienen un gran aporte para el Estado, que se tuvieran en cuenta. Entonces es más como, no tanto a la gran colombianidad, sino como a todos estos estudiantes, de que pues se hagan notar y sí, pues empezar a usar esta soberanía de la que tanto hablaba Rousseau en su contrato social, ¿no? Gracias, Diego. Eliana. Bueno, pues yo juego un rol muy importante, no solamente desde las ciencias humanas, sino a nivel, pensaría yo que global, porque yo soy docente de lenguas. Y no solamente es enseñar un idioma, no es solamente enseñar inglés, francés, español, sino se trata de expandir ese dichoso orgullo nacional que estábamos mencionando. Pero ese orgullo nacional no tiene que ser porque soy el más malo o porque soy el más traqueto, sino es cambiar la mentalidad a nivel personal, nacional y global. Porque, o sea, nosotros los colombianos lamentablemente no salimos del país y nos dicen, ah, usted es del país de la coca, ah, usted es el tal. Sí, entonces, es eso, es empezar a generar esas transformaciones internas desde la educación. Pues normalmente los chicos en el colegio le dicen, ay chicos, tenemos clase de inglés, profe, ¿y usted ha ido a Estados Unidos? Y yo les pregunto a mis chicos, profe, y yo les digo a mis niños, ¿y por qué a Estados Unidos? ¿Y por qué no puede ser a otro país? Ah, profe, pero es que en Estados Unidos hablan inglés. Sí, pero no es el único lugar del mundo. O sea, no, el inglés no gira en torno a Estados Unidos. Entonces es eso. Es generar transformaciones, cambios inmediatos, transformar realidades. Esa es mi función. En la educación está la solución al final de cuentas, para todo. Y el pequeño y pequeñísimo detalle es que nosotros dependemos de una gestión educativa la cual no es apoyada. Entonces, bueno, pues estamos en la lucha. Por eso digo transformar realidades y no transformar educación. Así es. Bueno, mis queridos y mis queridas estudiantes, yo creo que con esto ha culminado la clase de hoy. Pero antes de que se vayan, ¿qué vamos a hacer para la próxima semana? Van a subir a la semana 3 del aula virtual una línea del tiempo con aquellos hechos que ustedes consideren más relevantes de la historia de Colombia desde 1810 hasta el 2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hechos, 20 hechos, los que ustedes quieran. Si ustedes quieren hacer la línea del tiempo en un documento de Word, adelante. Si quieren hacerla en una presentación de PowerPoint, adelante. Si quieren hacer un video de 1 minuto hablando sobre esta línea del tiempo, adelante. Si quieren hacer una infografía, adelante. Si quieren hacer un podcast, adelante. La creatividad depende de ustedes. Para la próxima clase vamos a seguir con el texto de David Bushnell y quiero invitarlos a que lean el capítulo 11, que es el último capítulo del libro, y a que los abogados o los estudiantes de derecho de la clase me ayuden la semana siguiente a jalonar la clase porque vamos a hablar de algo muy importante y vamos a responder a una pregunta. ¿Cómo funciona el Estado colombiano? ¿Qué hacen las instituciones del Estado colombiano? ¿Funciona o no funciona el Estado colombiano? Preguntas, dudas, quejas. Profe, ¿esta es la primera actividad entonces, la línea Sí, del tiempo? señor, esta es la primera actividad del corte. Vale, profe, gracias. Esta actividad va a estar abierta desde hoy a las 10 de la noche hasta el próximo lunes a las 11:59 de la noche. Tienen 8 días para hacer esta actividad. ¿Alguna otra pregunta? Vale, profe. Sí, profe, ¿se va a hacer lo de la noticia también? Sí, claro, también, por supuesto. Lo de la noticia es todas las clases. Listo, profe. Ojo, del capítulo 11 de Bushnell, la próxima clase hay quiz. Así que
No se les olvide leerlo. No siendo más, Solo del último capítulo. solo el último Profe, capítulo. discúlpame. No bueno. siendo más, les deseo una feliz semana, una feliz noche y nos vemos el próximo lunes. Chao a todos. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, chao. Chao. Chao, se cuidan todos.